dices al Señor y vas a sentir el fracaso de una promesa hueca. Se los voy a poner así. Alguien tiene un problema con la pornografía, nadie lo está mirando, entra a internet, consume pornografía, se siente mal, de pronto sus hormonas están en estado de ebullición, él dice, puedo manejar esto, solo voy a mirar unos minutitos, es curiosidad nada más, soy maduro, puedo manejarlo. Obviamente no lo puede manejar, porque esos minutitos se transforman en una adicción para él. Luego se va ante el Señor y promete, nunca más, Señor, voy a mirar internet estando solo. Nunca más voy a entrar a esos sitios. Y hasta prometen nunca más ni siquiera acercarse a internet, a no ser que tenga que hacerlo explícitamente por trabajo, por estudios. Pasan 4 o 5 días y vuelve a caer en el mismo error. Nadie lo ve, está solo, quizás después de un gran culto, porque las grandes caídas no son cuando uno está muy bajoneado, a veces son después de las grandes victorias. Cuando uno siente, como decía mi papá, que uno tiene la vaca atada. Cuando uno siente que todo va bien, que está en bendición, y entonces uno puede permitirse ciertos recreos y ser un poco amplio. Total, Dios entiende que estoy bajo mucho estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese muchacho o ese hombre va de nuevo, 3 días después de su promesa, consume otra vez pornografía, vuelve a ocurrir lo mismo que la primera vez, pero ahora cuando va a orar ya tiene una doble culpa porque Satanás es quien se le presenta como ángel de luz y le dice, ahora sí mi viejo, lo tuyo ya no es pecado, es deporte. O sea, la primera vez Dios te entendió, la segunda vez no, porque la Biblia dice, Satanás, que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que te la mandaste bien hasta el fondo. Esta Dios no te la va a perdonar. Metiste la pata de acá, Cañada de Gómez. Esta Dios no te la puede perdonar. Entonces uno dice, ¿en serio, Sata? Te lo digo de onda, en serio. No, en serio, no, porque no, el diablo. No, te lo digo de onda. De tanto tentarte, me caes bien. Y te lo digo de onda. Yo que vos no oro más. Yo que vos dejo la célula. Yo que vos voy al culto, anónimo, pero dejá de decir, quiero servir al Señor. Yo que vos me bajo de la música, dejo el coro, porque es muy feo ser hipócrita. Es el fracaso de la promesa hueca. Entonces la gente, ¿por qué deja de orar? Yo lo he dicho hasta el cansancio. La gente deja de orar porque no se siente pura para poder orar. La gente deja de ayunar porque no se siente santa para ayunar. La gente deja de congregarse. Pregunten por qué algunos dejan de congregarse o salen de la célula. Salen porque no se sienten puros para estar en una célula. Eso es como que un enfermo, digo, me voy del hospital, estoy muy enfermo con pata cadete. Y se va. Es un contrasentido. La gente deja de orar porque no se siente santa para orar. Yo siempre les recuerdo a los hermanos de que mi pastor cantaba un coro que decía, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Escucha, los requisitos de admisión. El limpio de mano y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. En la primera se quedó la mitad fuera. En el limpio de mano, corazón puro, otro cuarto se va. Que no es vanidoso, chatá, ¿no vamos todos? Para el que sabe amar, no quedó nadie, quedó el sordo del fondo que no entendió lo que están cantando. O sea, es más fácil para un pecador que viene de la droga, del cigarrillo, de la vida libertina, entender el perdón de Dios, que para un cristiano que pide perdón por un error y promete nunca jamás volver a caer, porque después vuelve a caer. Por alguna u otra curiosa razón, cae. Y entonces no se perdona, porque si yo le prometí al Señor, entonces ¿cómo vamos ante la presencia del Señor? Agregando una promesa más poderosa que la primera. Y entonces emulamos un poco al catolicismo. Que el catolicismo dice, no, el año pasado me hice hasta la de Itatí, me caminé. Y ahora voy a la otra, porque la de Itatí no me resultó mucho. Ahora me hago una caminata más larga para la otra, la Virgencita de Itaú, que es mejor que la de Itatí. Sí, me conviene más. Son 15 kilómetros más, pero lo que te ahorras. Entonces como que le agregan más kilómetros, más sacrificio, porque nosotros sin querer emulamos eso. Entonces la primera vez le prometemos al Señor y la segunda vez decimos, Señor, te prometo que me voy a encerrar a orar una semana. Queriéndole conmover a Dios con nuestro sacrificio. Para que Dios diga, no, la primera promesa fue media cualunque. Esta
Ya el tipo le pone remo. Y no es así. O sea, nuestro sacrificio no compra poder de Dios. La cantidad de oración no compra santidad. Yo he conocido hermanas y hermanos con horas de oración, que me consta, no era que decían que oraban y tenían la lengua más rápida del oeste americano. Y eran mujeres de oración y hombres de oración. Y eran chismosos, envidiosos y oraban. Es que la cantidad de oración no compra unción. Es decir, es como en querer inventar el amor en una pareja, en un matrimonio. Y decir, no, yo no la amo, pero voy a estar mucho tiempo con ella. Así la aprendo a amar. La cantidad de tiempo no genera amor. Es el amor el que genera cantidad de tiempo. Entonces, si yo amo a Dios, yo voy a orar a Dios y voy a buscarlo y vengo a la iglesia y ayuno y oro, porque tengo tanto amor que se lo quiero demostrar de alguna manera y no me alcanzan las horas y lástima que tengo que ir a dormir porque mañana tengo que trabajar y tengo que estar bien descansado, si no me quedaría orando más tiempo. Entonces eso es lo que produce el amor. Pero después lo otro, Señor, voy a ayunar hasta que esta debilidad. Y Dios no dice, ay, qué bueno, castígate, hijo mío. No. Pedro siente el fracaso de una promesa hueca y no se lo puede perdonar. Porque él continuamente se acordaba y encima lo hizo en público. Había gente que dijo, vamos Pedro, y estaba alguien filmando así. Está en el video Promesa de Pedro 1. Y no se pudo perdonar. Es exactamente lo que nos ocurre a veces. No entendemos lo que significa la gracia de Dios. El segundo fracaso de Pedro, es decir, el fracaso de Pedro no fue haber negado al Señor. Ese no fue el fracaso de Pedro. Hubiese sido un detalle, porque el Señor ya había dicho que iba a pasar. La historia se podía haber resumido de la siguiente forma. Pedro niega al Señor, pero se siente tan mal de haberlo negado que se tira a los pies de la cruz y le dice, Señor, perdóname. Y el Señor le dice, por supuesto, ¿cómo no te voy a perdonar, Pedro? Pasó lo que te dije que iba a pasar. Apacienta a mis corderos. Eso hubiese ocurrido ahí, en cuestión de instantes. No todo el infierno que ahora le va a empezar a pasar a Pedro por no entender la gracia. Alguien dijo, Judas traicionó al Señor. ¿Y qué hubiese pasado si Judas, en lugar de acudir a la horca, se hubiese tirado a los pies de la cruz? Tendríamos un 12º apóstol engalanando los hechos. No lo tenemos porque no entendió la gracia. Digo, entre Judas y el fascineroso que estaba crucificado junto con el Señor, que nunca fue a ninguna iglesia, que nunca estuvo con el Señor y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Digo, entre Judas y el otro, creo que los dos estaban en igualdad de condiciones y creo que tenía menos posibilidades el delincuente que Judas. Pero Judas no entendió la gracia. Pedro casi tampoco la entiende. De hecho, hubo días que no la entendió porque no se podía perdonar, que no había cumplido una promesa. Lo segundo que no se pudo perdonar Pedro es que lo siguió de lejos. San Lucas capítulo 22, versículo 54, dice, si quieren me acompañan, si no se los leo yo, dice, versículo 54 del capítulo 22 del libro de San Lucas, prendiéndole le llevaron, le condujeron a casa del sumo sacerdote, al Señor obvio, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Ahí fue cuando lo vio la criada y le dijo, este estaba con él, y él lo negó, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Es el segundo fracaso de Pedro, haberlo seguido de lejos. O sea, uno comete un pecado, se equivoca. No vayamos a algo netamente sexual, que es un ejemplo que yo puse. Uno se equivoca en que ya no siente la misma unción que antes, que está más frío, que ya no lee la Biblia, que de pronto le empieza a gustar más mirar la televisión que orar, que buscar al Señor. Mientras que antes esperaba la noche para leer libros cristianos, ahora llega la noche y enciende el televisor. No sé, cualquier cosa que te notan que has perdido tu norte espiritual. Eso le pasa a Pedro. Prometió tantas veces y ya se siente fracasado. Pero después él no está como para decir, bueno, me voy al mundo, como nos pasa a nosotros. Cuando yo cometo un error, no digo, bueno, me voy al mundo, como pasaba, me acuerdo, en mi iglesia me acuerdo que venían unos drogadictos siempre, que habían salido ex drogadictos, que venían y decían, uy, loco, Jesús, loco, sobredosis de Cristo, loco, hacía... Sí, andaban con unas remeras, decían, sobredosis de Cristo, loco, me dio unas líneas con la cruz, hacía, eran locos. Pero no eran que se drogaban, usaban la terminología de la droga y la traían al evangelio, porque es la que conocían. Entonces, para dar testimonio, nosotros no entendíamos nada, me acuerdo. Había uno que decía, ay, loco, me pegué un toque con Jesús.
Y se quejaba porque el pastor tenía culto 3 veces por semana. Él decía, no, ¿yo qué hago los lunes? Me falta la unción, haga culto. Así que era como que lo que no tenía la droga lo quería conseguir en Jesús. Así, era como que reemplazaba una cosa una adicción por la otra. ¿Qué pasaba? Lo obvio. No es una emoción seguir al Señor. Es base, es solidez, es mayordomía. Entonces a los 3, 4 días lo encontrábamos otra vez en la droga. Porque cuando él se equivocaba o se mandaba un error, sí, loco, yo me voy al mundo. Y se prendió, lo primero que hacía fue fumar un cigarrillo.